Bienvenidos a la clase número 10 de todo este proceso de Atracones Open. Vamos a empezar a transicionar un poquito. Seguramente ya has estado practicando con todas las herramientas que te diste ahora de responder al hambre, con todas las comidas abundantes que te ofrecí que hicieras durante la semana, más las comidas de placer, más esta práctica de reconexión y relajación y de lentitud y de presencia con esas comidas que gatillaban miedo, puede ser con las mismas comidas de placer. Y te dije de que puede que todavía sigas teniendo atracones y te di la oportunidad de decir, che, si tienes un atracón, practica todo esto dentro del atracón. Vas a ver que vas a empezar a tener muchísima información que te va a dar la oportunidad de conectar con el cuerpo, tener detalles, empezar a tener momentos eurecas de decir, fíjate, esto cambió, hay algo que empecé a sentir, hay algo que reconocí. Entonces, es desde adentro mismo del atracón donde tenemos la oportunidad de desvanecer el atracón. Hoy te quiero abrir otra puertita, ¿sí? Te darás cuenta que no empezamos directamente con comer intuitivo, pero quiero llevarte a una escucha del cuerpo. La escucha del cuerpo hace que se equilibre mucho más aún la relación con la comida y puedas llegar a una total libertad con la comida. De verdad, esas personas que le das un chocolate, comen 2 cuadraditos y se guardan el chocolate y después se lo olvidan, ese tipo de persona quiero que seas eventualmente. Entonces, con esta clase te voy a proponer una puertita de experimentación más, pero primero te quiero presentar estudios científicos que comprueban por qué te quiero hacer tener esta nueva etapa de experimentación, ¿sí? Entre todas las cosas que te he pedido que experimentes, entre la ducha fría, que seguramente también has practicado, hoy va a ser un pasito más de experimentación. Recuerda, para que el sistema nervioso entienda, hay que practicarlo. Y hay que practicarlo en un estado neurológico que al sistema nervioso más arcaico, que no habla la lógica de nuestra lengua, sino que habla por reacciones emocionales, le digamos, está todo bien, estamos calmados, vamos a conectarnos, vamos a relajarnos. Y tengas la experiencia desde ese nivel, que si podés ponerle un calificativo, es un nivel mucho más maduro de relación con tu cuerpo, de relación con la comida y de relación con la idea de aumentar de peso. ¿Sí? Le estás diciendo al sistema nervioso, estoy calmada, experimentemos, ¿sí? Entonces, abierta la clase número 10. ¿Cómo comen las personas que no son restrictivas? Es decir, ¿cómo comen las personas que nunca han hecho dieta? ¿O cómo comen las personas que no tienen atracones? Porque las personas que tienen atracones es porque hay mucha restricción dando vuelta, de verdad, es por eso que se engramó en tu cerebro esta idea que en un futuro podés hacerle pasar hambre al cuerpo, entonces tu sistema nervioso todavía puede que esté comiendo todas las cosas que le has prohibido y que básicamente él cree que todavía se las vas a prohibir en algún momento. Si estás pensando mucho en bajar de peso, puede que todavía esté considerando que vos lo vas a meter en hambruna eventualmente. Eso es restricción. Entonces, solamente para dejarte en claro, cuando yo digo dietas, hablo de restricción. Y restricción hoy se le pone otros nombres que lo camuflan, pero que siguen siendo restricción. Fíjate, no es una dieta, es un estilo de vida. Me estoy cuidando, estoy comiendo bien y no basura. Como comida real, no procesado, no basura. Como realmente orgánico, o debería solamente comer bien, o debería comer solamente lo saludable. Mi cuerpo no necesita todo el azúcar que me está pidiendo Noé, y me estoy poniendo loca por todo el azúcar que siento que me está pidiendo el cuerpo y no debería. Es demasiado azúcar, es malo, no quiero seguir comiendo azúcar. Muchas entran en eso, en el pánico porque al principio sí, cuando empezamos a liberarnos de las dietas, tenemos ganas de comer todo eso que nos hemos prohibido durante mucho tiempo y es necesario pasar por esa etapa. Es como, mira, te lo voy a graficar acá con mis manos. Es como si hubieras estado siempre en la restricción, tenés un péndulo o una hamaca que va y viene. Y la restricción hace que vos mantengas el péndulo acá arriba, con control, hipercontrol, prohibiéndote cosas, controlando el peso. De repente no tenés más ese control, se quiebra el control y te vas al otro extremo, que es el total descontrol y el atracón, ¿sí? Para llegar acá, que es el punto medio de equilibrio donde no hago fuerza, donde el péndulo básicamente se balancea muy poquito hacia los lados,
las personas que no hacen dietas se comportan así literalmente, son normales con la comida. Para llegar a este punto medio, necesito que primero, fíjate, por la inercia del péndulo vas a pasar hacia el otro lado, hasta que eventualmente todo se equilibre y te quedas acá con pequeñas oscilaciones, ¿sí? Pero si entras en pánico en este otro extremo, cuando soltaste voluntariamente ahora la dieta y entraste en este otro extremo, donde todavía ves que aparece mucho pedido de dulce por parte de tu cuerpo, donde todavía pensás bastante en comida y todas esas comidas a vos en tu cabeza son prohibidas, muy chatarra, muy basura, no deberías estar comiéndolas a eso. Básicamente tu reacción emocional de miedo y terror no va a dejar que llegues acá al equilibrio, porque va de nuevo, el idioma de esta parte más arcaica, más no declarativa, más inconsciente de tu sistema nervioso, que es la que está extendiendo todo lo que está pasando en todo momento, está entendiendo de que acá para vos es una amenaza. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer? No va a volver acá al medio, al equilibrio. Va a tratar de llevarte de nuevo a las restricciones. Por eso que el ciclo después continúa, y si voluntariamente no te salís, continúa y vos lo ves. Tengo alumnas que tienen 50, 55, 60 años que todavía nunca pudieron salir del ciclo porque nadie se los propuso salir del ciclo. Del ciclo no se sale solo. Una vez que esté engramado, neurológicamente vamos a tender a volver a repetir el ciclo. Salite ahora. Aprovecha que estás en el contexto de este curso para, si te molesta todavía que voy a seguir aumentando de peso con todas estas comidas que estoy comiendo, relájate, informale a tu sistema nervioso que está todo bien. Háblate vos como una persona madura de decir, voy a transitar esto que me está proponiendo la 9 porque confío en este proceso, porque si no te vas a volver loca en el proceso y vas a querer volver acá. Mientras tanto, siempre vas a volver al atracón en el medio. Aprovecha esta ventana para salir de ese ciclo definitivamente, ¿sí? Entonces, mi cuerpo no necesita tanta azúcar, es demasiado azúcar, es malo, no importa qué nombre le pongas, si debajo se esconde miedo a la comida, miedo a engordar, miedo a perder el control sobre tu cuerpo, es ese miedo, el lenguaje que está aprendiendo tu sistema nervioso, es restricción, no vas a dejar de tener atracones. Acuérdate que el miedo, las reacciones de lucha y huida, son uno de los motores de los actos compulsivos y desconectados. Se entiende, ¿no? Esta parte que es tan abstracta, necesito poder graficártela para que entiendas y puedas tomar aire ahora y transitar lo que estás transitando, y aprovecha que estamos en el contexto del curso. Fíjate estos estudios, la restricción alimentaria produce hormonas del estrés, ¿sí? Te dejo acá para que los busques, te voy a solamente comentar algunas cosas de estos estudios en español, por lo general estos estudios están todos en inglés. El estrés fisiológico, fíjate, la restricción con la comida produce estrés. Eso lo vamos a ver bien en la parte de emociones. Sí hay componentes emocionales para el atracón. Vos debes creer, no hay nada emocional. Hay un componente emocional del atracón, ya lo vamos a entender y vas a entender esta parte. Hay una asociación de haber pasado tanto hambre con el estrés, porque hambre mantenido durante mucho tiempo significa una hormona que se llama grelina mantenida durante mucho tiempo, y que cuando esa hormona se mantiene durante mucho tiempo arriba, se empieza a secretar al mismo tiempo cortisol. Es la hormona del estrés. Entonces tu sistema nervioso empieza a entender, hambre sostenida es igual a estrés. ¿Cómo se resuelve el hambre y el estrés juntos? Comiendo o teniendo un atracón. Y volviste a repetir, hambre sostenida, porque ahora querés bajarlo del atracón, entonces te volvés a hacer pasar hambre, ayuno, otra dieta, vuelve a generarse estrés por el cortisol y vuelves a tener un atracón. Hambre, estrés, atracón. Hambre, estrés, atracón. Va de nuevo. Ahora, cualquier situación que estés viviendo emocional, que te genere estrés, ansiedad o incomodidad, tu sistema nervioso, lo que mayormente ha practicado, porque es donde estás hiper enfocada en la comida y en bajar de peso, aprendió que el estrés tiene mucho que ver con el hambre y mucho que ver con resolverlo teniendo un atracón. Entonces, ¿qué va a pasar con situaciones emocionales que ya no sean por restricción de la comida y que ya no sean por querer bajar de peso? Te peleaste con tu novio, estrés del trabajo, o estás en la universidad con exámenes.
si eso te genera estrés, ¿cuál es el camino que mayormente practicó tu sistema nervioso para resolver el estrés? El atracón. ¿Se entiende? Entonces ese es el componente emocional que ya vamos a practicar, vamos a empezar a introducirlo de ahora en adelante, con herramientas específicas para eso. Pero yo, para enseñarle a tu sistema nervioso que está todo bien, desde ya necesito que practiques no hiperreaccionar dramáticamente a tu subida de peso, si es que estás subiendo de peso, que es hipernormal, y tener confianza que después el cuerpo sabe cómo equilibrar tu peso, ¿sí? Pero tratemos de resolver toda esta maraña que se hizo entre estrés, hormonas del hambre, atracones, compulsividad con la comida, lucha, respuesta de lucha y huida. Intentemos ordenar eso, por el amor al cielo. Entonces, fíjate lo que produce, lo que dice este estudio que produce todo lo que sea dietas bajas en calorías o que te hacen pasar hambre, producen estrés. El estrés ese no solamente que lo estás resolviendo con atracones, sino que tienen un impacto metabólico en tu cuerpo. El estrés fisiológico y el cortisol, dos factores que son conocidos como causas del aumento de peso. Entonces, tu aumento del peso, generalmente con las comidas, o generalmente ahora suponete, si estás aumentando de peso porque dejaste de hacer dietas y empezaste a relacionarte con comidas que te dan miedo. ¿Es por las comidas o es por el miedo que le tenés a las comidas? Porque si ese miedo genera cortisol, es el cortisol el que genera el mayor predisposición al aumento de peso. ¿Es en realidad la comida o es lo que vos crees de la comida? Fisiológicamente, esto nada esotérico, ¿eh? El estrés conduce al aumento de peso, incremento de grasa visceral y abdominal, que es la grasa asociada a problemas de salud. Sumado al estrés social de aumentar de peso o a tu estrés interno porque vos te estás reclamando el haber aumentado de peso, se transforma en un círculo vicioso que después te metes en otra dieta, volvés a generar estrés, volvés a regenerar atracones y después tu peso se empieza a catapultar. Date la oportunidad de salir de ese ciclo ahora, dentro de este proceso. Podés buscar a la doctora Sandra Amott, es la autora del libro ¿Por qué las dietas nos hacen engordar? Y habla de todos estos procesos de estrés y la comida. Estrés relacionado al miedo a la comida, de la cantidad de dietas que hemos hecho toda la vida. Hay mucha bibliografía sobre y estudios científicos. Entonces, fíjate, la opinión popular es que las personas ganan peso porque les falta autocontrol con la comida. Y dejan de lado el estrés y la relación con la comida, no el tipo de comida que comen, sino el tipo de relación que tienen con la comida. Y que si ahí está la clave, y no el tipo de comida que están comiendo. De verdad, se te puede estar quebrando alguna parte de una creencia muy arraigada en tu mente en este momento. Pero déjame presentarte este estudio. Si yo pongo como hipótesis, ¿qué pasa si empiezo a entender el estrés y la relación que las personas tienen con la comida, y dejo de lado esto de que es autocontrol y comer comidas que son sanas, para, por ejemplo, tener una regulación del peso y de la forma en que me comporto con la comida? Entonces, aparecen estos psicólogos, Janet Polivy y Peter Herman, y categorizan y empiezan como a darle una estructura a dos tipos de comedores. Ellos les llaman los comedores restrictivos, y están en rojo, así que ya sabes cuáles son, y los comedores no restrictivos, ¿sí? Empezaron en estudio de laboratorio, es decir, en estudios psicológicos, haciendo experimentos de laboratorio de alimentación, de psicología de la alimentación, entender el comportamiento de los comedores restrictivos y de los no restrictivos, y te digo las características que empezaron a reconocer en cada uno de estos tipos de comedores. Los comedores restrictivos, o lo que les suelen llamar comedores controlados, fíjate, son observantes de su peso corporal, es decir, que se cuidan. Cuentan calorías, macros u horarios, o ponen algún tipo de estructura a su forma de comer. Llevan diarios de comida. Piensan detalladamente antes de elegir una opción de comida. Si es la comida que están permitidas, o si tienen determinados macros, o si no tienen determinados ingredientes para ellos poder elegir. O sea, eligen todo basado en los componentes de los alimentos y piensan si les conviene o no les conviene de acuerdo a los componentes del alimento.
se abstraen de todo lo que están viviendo en ese momento, si es una fiesta o si es una reunión, lo que sea, pero pensás detalladamente antes de elegir una opción de comida. Sienten culpa si comen algo que estaba fuera de lo planificado o de lo que creían que debían. Y la comida parece que ocupa mucho tiempo de energía mental, es decir, que piensan mucho en comida. Pero ellos lo describen como que son personas dedicadas, entonces le dedican mucho tiempo a su alimentación. Básicamente, si vos ves cualquier tipo de bajada de un médico que te dice, cuide su salud, señora, planifique sus comidas, controle su peso, cuente las calorías, los macros, los horarios, haga ayuno, lleve diarios de comida, piense detalladamente antes de elegir una opción de comida y empiece a sacar las comidas que son prohibidas, procesadas, altas en azúcares de su dieta. Es lo que básicamente nos dicen desde la parte médica que hagamos muchas veces, o la mayoría de las personas le dicen que hagan para tener una gestión de su peso corporal, ¿no? Bien. Pero fíjate lo que encuentran también Polly y Herman, estos dos psicólogos. Estas personas tienen todos estos comportamientos que parecen que son los más aceptados socialmente y médicamente para una persona cuidar de la comida y de su peso, pero tienen estas otras características, constantemente preocupación por la comida y reducción y lo que hace que haya una reducción del control ejecutivo, es decir, de la voluntad, del córtex prefrontal, que es nuestra parte que nos permite decidir las cosas, en otras actividades como el trabajo, como el estudio, o el mismo cuidar de los hijos. Y tengo alumnas en mis cursos que me han dicho, no, he dejado a mis hijos en el auto para ir a comprar comida para tener un atracón. Y no es que esa persona sea mala madre, es que el control ejecutivo del córtex prefrontal, lo que la deja ser a ella madura, está tan inhibido porque está tan enfocado todo en la comida que esas otras cosas pasan a segundo plano para tu sistema nervioso. El estudio y el trabajo, fíjate, vas a tener dificultad para encontrar sentido en las otras cosas si comiste algo que crees que te va a hacer engordar. Pues ya lo sabes, has estado ahí. Pero también estos comedores restrictivos tenían ciclos en donde se despertaba un hambre voraz. Y como el cerebro reforzó toda conexión neuronal con la comida, hay una inclinación a hambre voraz, como vorazmente también. Pero también hay una tendencia a usar la comida como recompensa cuando ya no pueden sostener el control exhaustivo sobre la misma. Es decir, que se presentan estos grandes episodios de comilonas, de no puedo contenerme más y como todo. En cambio, encontraron estos otros comedores, que son los no restrictivos, los que no siguen, no han hecho este intento de dietar y bajar de peso constantemente a lo largo de su vida, que parece que se manejan no por reglas externas, sino por reglas internas de su cuerpo, señales, no reglas, señales internas de su cuerpo. El cuerpo le dice, come dulce ahora, comen dulce ahora. Come salado y pizza ahora, comen salado y pizza ahora. Come naranja o manzana ahora, comen manzana y naranja ahora. No hay juicio. Lo que le pide el cuerpo, entienden de que es eso lo que necesitan. Entonces tienen una gran práctica de las señales internas de su cuerpo. Cuando es hambre, ¿hambre de qué? Eso comen y paran. Es decir, que también tienen una gran tendencia a la sensibilidad de cuando ya están saciados. Y como no han practicado de decirle a su cerebro de que mañana no van a poder comer eso que se están permitiendo comer ahora, ese chocolate o esa pizza, no necesitan acabar con el chocolate y la pizza ahora. Porque saben que mañana pueden comer cuando quieran. Mañana, pasado, mañana a la noche también de nuevo y pasado mañana a la mañana también el de desayuno. El cerebro entiende que está siempre la comida. Entonces no necesita comer todo ahora. Por eso también pueden parar cuando están satisfechos y no necesitan estar llenos de comida hasta los ojos para parar. Por esa conexión con sus cuerpos, que la tienen como muy clarita esa conexión, no son tan vulnerables a las publicidades de dietas, ni tampoco de ayunos, ni tampoco de cualquier otro método para control de peso. Ni tampoco son vulnerables a las publicidades de McDonald's y de comida. Quizá hay estudios que dicen que las personas más vulnerables a las publicidades de comida son las personas que andan con hambre crónica, y que vos ya sabes quiénes son.
Fíjate, tampoco existen estos comedores que no son restrictivos, no tienen esta inclinación de comer por estados de ansiedad o estrés, es decir, me siento ansiosa, ¿cómo? Sí experimentan estados de ansiedad o de estrés, pero no hay una pulsión natural y automatizada a la comida como respuesta a esos estados de ansiedad o estrés. Que nosotros que hemos venido haciendo de toda la vida, sí lo tenemos. Para pensar, ¿no? Y no experimentan episodios de culpa, que ya vamos a hablar un poquito más de la culpa más adelante, pero la culpa genera más estrés, y si te genera más estrés y el estrés está asociado a atracones, la misma culpa de haber comido cosas que vos creías que no deberías comer, te puede estar gatillando un atracón futuro. Va de nuevo, la culpa genera estrés. Si no, fíjate cómo se siente, es horrible. La culpa genera estrés, y por esta asociación que te expliqué, de estrés atracón, o de estrés es hambre y se resuelve con comida, la misma culpa que sentís por lo que acabas de comer puede estar siendo el motor o el fuego donde se está cocinando el próximo atracón. Por eso necesito que dejes de tener culpa, la comida es comida. Traspasemos esa barrera mental para experimentar otra cosa y podamos llegar más a estos comedores no restrictivos. Vas a llegar, todos llegan. No experimentan episodios de culpa o de descontrol en sus elecciones de comida. Y fíjate lo que también pudieron reconocer Janet Polivy y Peter Herman. Parece que estos comedores a lo largo de la vida tienen menos tendencia a un aumento de peso y no presentan esos periodos de fluctuaciones de peso muy abruptos. Que si yo te pregunto a vos cuántos has tenido a lo largo de tu vida, fluctuaciones de peso, por lo general me suelen decir más de 10. Más de 30 me han dicho también. Pero mínimo son más de 10 y son abruptas. Y pasan menos tiempo pensando en comida, que eso es el cielo mismo. Ahora, teniendo esos dos perfiles de tipos de comedores, ¿sí? Los restrictivos o los que se controlan y los no restrictivos que parecen estar más en contacto con sus señales propias del cuerpo y no juzgan la comida. Vemos de que los comedores restrictivos tienen episodios que los no restrictivos no tienen, que se llaman atracones, o episodios de compulsividad o descontrol con la comida. También, desde un punto de vista evolucionario, esto tiene una explicación neurológica, porque si la comida durante miles de años fue difícil de hallar para el ser humano, y ese ser humano ya pasó hambre, porque no tenía una heladera con disposición de comida todos los días en su casa, y existe la posibilidad de que mañana volvamos a pasar hambre, porque nuestro sistema nervioso aprende que si ya se pasó hambre, puede volver a pasar hambre en el futuro, y nuestro sistema nervioso está muy preparado para la subsistencia. Entonces el cerebro entiende que en el momento que se presenta la comida delante tuyo, debería comer la mayor cantidad posible ahora, en este momento. No me importa si voy más allá de tu señal de saciedad, si estás hiper llena, voy a comer todo, porque voy a toquear, porque en el futuro puede que pase hambre de nuevo. Es por eso que yo te digo, por favor, dejar de seducir con la idea de, no, en algún momento voy a hacer algo para bajar de peso, déjalo que el peso se acomode solo, va a ser lo mejor que te va a pasar en tu vida. Pero traspasa esa pared, porque neurológicamente, cada vez que controlamos nuestra hambre para bajar de peso, desencadenamos una fiera desenjaulada y que está, pero más que inclinada a comer la mayor cantidad posible ahora. Si seguís catalogando la comida como prohibida o permitida y esto es demasiado dulce y no debería comerlo, pero te puedo asegurar que vas a seguir comiendo mucha cantidad de esa comida todos los días. Y ya no porque estás con hambre, sino por esta lucha mental de restricción que todavía estás teniendo. Me gustaría que me lo dejes en los comentarios si te está pasando. ¿Y qué resolución vas a tomar ahora? ¿Vas a dejar que tu peso llegue, que tu cuerpo llegue a un peso que es natural para él, y eso significa aumentar un poco más, para poder encontrar realmente un equilibrio que no estás pudiendo tener ahora?
porque estás seduciendo todavía, o estás peleándole a tu cuerpo, o estás teniendo muchísimo miedo del aumento de peso, vas a llegar a un equilibrio. Me tenés a mí como ejemplo. Te estoy marcando un camino que te estoy pidiendo que confíes, porque vas a llegar a un lugar que se siente muy lindo estar, con el peso de tu cuerpo, con la paz que vas a tener con la comida. Vas a querer estar ahí, pero dejemos las conductas adolescentes, ¿sí? Ya, es tiempo, es ahora. Sincérate con vos, déjalas de lado y permitirte transitar otra cosa con la comida. Entonces, consecuencias psicológicas de la restricción con la comida. Otro estudio también de Poliby. Pasar hambre y las dietas autoimpuestas, es decir, pasar hambre autoimpuesto, resultan en episodios de atracones cuando la comida vuelve a encontrarse disponible. Ajá. ¿Viste este estudio que te presenté también, que solamente tienen atracones con las personas que acceden intermitentemente a la comida, es decir, que pasaron hambre y después se volvieron a juntar con esa comida que se prohibieron durante mucho tiempo? Es ahí donde se producen los atracones, y no en personas que nunca pasaron ese tipo de hambre. No existe este linkeo como de adicción a la comida. Bien. Manifestaciones tales como preocupación constante con la comida y con lo que se come, una respuesta emocional incrementada, es decir, mucha emocionalidad, miedo, ansiedad a la comida, y disforia. Entonces, todo esto que recabaron y que perfilaron los dos psicólogos llevó a que se hicieran una batería de experimentos. Te voy a presentar uno que se hicieron dos versiones del mismo, donde básicamente juntaban a los comedores restrictivos o controlados y a los no restrictivos o naturales en grupos. Estaban todos mezclados, pero los dividían en un grupo 1 y en un grupo 2. Estaban todos mezclados, ¿sí? El restrictivo y el no restrictivo estaban en el grupo 1 y el restrictivo y no restrictivo estaban también en el grupo 2. Al grupo número 1 le daban de tomar un milkshake, ¿sí? Un batido, un milkshake. Todo el mundo sabe lo que es un milkshake, ¿cierto? Y al grupo número 2 no le daban de tomar nada, ¿sí? Las consignas eran de que estaban tratando de hacer una investigación psicológica de algo más y los entretienen. O de marcas de comida, entonces le dan para probar cosas, pero no, realmente no saben las personas que están siendo testeadas en su comportamiento, ¿está? Siempre las consignas son distractorias, así realmente las personas se las creen y les dan un milkshake al grupo número 1, donde había restrictivos y no restrictivos, y al grupo número 2, donde había restrictivos y no restrictivos, no le dan nada. Después, todos juntos pasan a una segunda instancia, donde se juntan los dos grupos, se les da otra consigna también de un trabajo psicológico, de comportamiento social, y se predisponen snacks. Es decir, pueden picotear toda la comida que quieran porque dejan snacks ahí en la esquina de la habitación en una mesa. Mientras estaban dando las consignas, las personas paseaban por la habitación y si querían se podían servir un snack. Mirá lo que pasó. Los comedores que son no restrictivos, es decir, los que nunca han hecho dieta, acá te lo cambié. No, te voy a leer primero los comedores restrictivos, del lado derecho de tu pantalla. Los que están en rojo, comedores restrictivos, los que han hecho dieta, los controlados, lo que yo te expliqué. Si no tomaban el milkshake, si estaban en el grupo donde no les ofrecían el milkshake, comían después en la sala general muy poco y nada de snacks. Pero los comedores restrictivos que estaban en el grupo que sí tomaron el milkshake, parecían que después cuando pasaban a la sala donde estaba la mesa con snacks, parecían que se descontrolaban y comían gran cantidad de todos los tipos de snacks que había en la mesa. ¿Te suena? Bien. En cambio, los comedores que no son restrictivos, los que no son controlados, estos que te digo que andan por la vida y que nunca han hecho una dieta, bien. Se habían tomado el milkshake, comían snacks, pero comían menos. Había nueces, helados, galletas. Porque es lógico, si ya tomaron un milkshake, eso ya los mantenía llenos, entonces no necesitan comer tantos snacks después. En cambio, los que no habían tomado el milkshake, comían más snacks en comparación a los mismos comedores naturales o no restrictivos. Es decir, que es lo más lógico, ¿no?
Si no comiste, estás varias horas en ese experimento, vas a comer más snacks. Si ya comiste un milkshake, vas a estar un poco más lleno, no vas a comer tantos snacks. Pero fíjate lo que pasaba con los controlados. Si comían el milkshake, después parecía que entraban en una atracón, en un episodio de voracidad. En cambio, aquellos que no tomaron el milkshake se seguían controlando y no comían casi nada de snacks. ¿Te suena? Me vas a decir, ¿por qué? Yo creo que ya tenés la respuesta. Los comedores restrictivos, es decir, los controlados, los que viven haciendo dieta y controlando su peso y hiperpensando en la comida todo el día, que no tomaban el milkshake, sentían que todavía estaban en control, es decir, que no habían roto la dieta o el régimen que estaban. Por lo que ni siquiera tocaban los snacks después. Seguramente ya los ha hecho esto. Lo has hecho en alguna oportunidad esto. Pero los que tomaban el milkshake sentían que habían arruinado toda su dieta, por lo que soltaban las riendas y cuando pasaban a la segunda habitación comían todo lo que hubiera enfrente y tenían un atracón. Fíjate, el experimento se repitió, pero en vez de ahora en la primera instancia dividir los grupos y darles un milkshake, le daban una ensalada al grupo 1 y no le daban nada al otro grupo. El segundo grupo actuó igual, pero fíjate, a los que le daban la ensalada tenía las mismas calorías que el milkshake, pero a los comedores restrictivos o dietistas crónicos, la ensalada le daba la sensación de que no se habían salido de la dieta, por lo que en la etapa de los snacks se comportaban de manera restrictiva. En cambio, el milkshake les daba la sensación de que se habían salido de la dieta. ¿Todavía sentís que te estás saliendo de la dieta con las comidas de placer que te estoy permitiendo o que te estoy diciendo que necesito que practiques todos los días con esas comidas? ¿Sentís que estás en un constante salirte de la dieta, entonces estás habilitando un gran episodio de descontrol después? Fíjate si está pasando eso todavía en vos. Y no tiene nada que ver con la comida, tiene que ver con lo que vos seguís pensando de la comida y con la reacción emocional de miedo que seguís generando en tu sistema nervioso, que hace que se siga desconectando y entrando en compulsión. ¿Lo podés ver? Entonces existe este efecto del pecador o quebrador de dieta, que es un efecto todo o nada. Si ese día sentiste que te saliste de la dieta, todo ese día se va a habilitar una gran comilona. Vas a comer y comer y comer y vas a pensar, ¿qué estoy haciendo? Pero al mismo tiempo no podés parar. Eso se llama atracón. Tu cerebro no va a dejar nada a la vista, va a comer todo lo posible ahora. Y recordar el estudio científico neurológico que te presenté al principio de la clase, porque neurológicamente estamos programados así. Si pasaste hambre y tu cerebro entiende que existe la posibilidad que en el futuro el humano me haga pasar hambre de nuevo, no voy a dejar nada de comida que esté a la vista. Aun cuando el humano sienta que está demasiado lleno, tu cerebro no va a dejar nada a la vista cuando sabe que va a pasar hambre nuevamente. Pero vos pensás, soy adicto a la comida. Entonces te volvés a restringir porque tenés que combatir esa adicción. Y lo que terminas haciendo es perpetuando el comportamiento de un comedor restrictivo o controlado. Y yo te estoy llevando a que seas un comedor no restrictivo, el natural, el que puede tener comida en su casa y no bajarse todo de una sola sentada, porque solamente la comida está ahí disponible. Te quiero sacar de la restricción. Quiero que entremos a esto que se llama normalización de la comida, que ya te lo fui explicando en la clase anterior. El cerebro arcaico, el límbico, ¿sí? La parte más subconsciente, le da mucha importancia a la supervivencia y a la huida del displacer o el dolor. No le gusta sentir esas cosas a tu sistema nervioso. Cuando la comida es escasa o se pasa hambre, la comida va a estar presente en los pensamientos constantemente, porque es supervivencia. Cuando el hambre es tan constante que estresa el sistema nervioso, tener un atracón es huir del displacer. Es sacarme de encima esta tensión que estoy sintiendo, y sabes que el atracón se siente así, como una liberación de tensión. Pero porque el hambre sostenida es estresivo para el sistema nervioso. Entonces, lo que estoy queriendo hacer es que normalicemos la comida, que esté tan disponible y tan relacionada con todo tipo de comida, que ya tu sistema
más subconsciente no relacione la comida ni a supervivencia ni a huida del displacer. Es decir, que la comida sea comida. Normalizar la comida es que el cerebro sepa que tiene acceso siempre a todo tipo de alimento. Lo sabe porque lo estás practicando, entonces empieza a entender que eso no va a pasar hambre futura, entonces se empieza a calmar en cómo te relacionas hoy, en este momento con la comida. Y que sepa que en el futuro ya no va a pasar hambre. Cuando la comida no está dentro del foco de supervivencia, el cerebro suelta la obsesión con ella. La comida pasa a ser solo comida y no el centro de tu vida. Por eso mi podcast se llama Coma y punto. Comer debería ser así de fácil. Porque siempre debió ser así de fácil. Y podemos volver a ser así de fácil la comida para cada una de nosotras. Pero necesito que sueltes toda la histeria que hay detrás de es mucho dulce todavía lo que estoy comiendo, soy adicta. No existe eso. Existe vos restringiendo todavía y haciéndole pasar el estrés a tu sistema nervioso, pues todavía cree que se tiene que defender de vos, porque vos restringís la comida. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la puerta de práctica que te voy a presentar? Y necesito que lo mantengas una semana, o por lo menos vayas intercalando un día y otro. Vamos a ir caminando a esto de ser, soy un comedor, a empezar a practicar cómo es un comedor natural, que hoy se lo llaman comedores intuitivos, pero necesito que vayamos permitiéndole a tu sistema nervioso entender de que ya no va a pasar hambre y que se puede conectar con las señales propias de hambre y saciedad del cuerpo. Entonces, este mecanismo que habíamos propuesto de mínimo 3 comidas al día, más una comida de placer al día, ¿sí? Esas 3 comidas al día con los 3 macronutrientes, más la comida del placer, que no necesariamente tiene que ser con los 3 macronutrientes equilibrados, sino lo que te cause placer, la única consigna de que tiene esa comida que te cause placer, que se sienta fiesta, que se sienta como azúcar, harina, que se sienta como alegría. Esto así, esta es la comida, esta se representa alegría. Que en tu cabeza todavía no, representa mucho miedo, pero que en la cabeza de alguien normal representaría alegría. De un comedor normal, no a alguien normal, no están fallados, me salió mal ahí lo que quise expresar. Más esto que propuse de una comida con carbohidrato después de hacer actividades físicas, esto es necesario, o que no entrenes en ayuna. Quiero que le vayamos intercalando días, o si querés lo haces toda una semana seguida. Puedes intercalar un día o hacer 2 días y volver a la estructura que te di inicial, o volver de nuevo a la liberación total. Básicamente vamos a ir a una liberación total de comida. ¿Cómo? Vamos a transicionar por lo menos una semana, o anda intercalando un día y otro hasta que se vaya quedando una semana. Es un experimento. De nuevo, todo tómalo con la madurez de quiero saber qué es lo que pasa conmigo y con mi cuerpo, si realmente me permito esto. ¿Sí? De verdad, trata de enfocar tu mente, no en que voy a engordar, en que voy a salir de control, no. En qué es lo que pasa si realmente me permito esto. Sin toda esa basura neurológica de pensamientos. El desayuno, lo que quieras, lo que se te apetezca. Almuerzo, lo que quieras. Cuando quieras comer en el día, va a ser lo que se te apetezca. Vamos a empezar a darle lugar a sentir realmente lo que el cuerpo quiere a la hora que lo quiere. Esto básicamente es empezar a conectar con el hambre, y una vez que conectemos con el hambre, con lo que se me apetezca, con lo que quiera, va a aparecer solita también la sensación de saciedad, que la sensación de saciedad básicamente nos dice, puedes parar ahora. Y no necesitas comer todo lo que está en la mesa, porque si está disponible siempre, ahora vamos a parar para respetar, digamos, el límite del cuerpo, y de acá a 3 horas, 4, cuando vuelva a presentarse el hambre, o 1 hora, volvemos a comer lo que queramos. ¿Te da miedo hacer esto? Porque esto ya sería la próxima transición, donde realmente se empieza a caer todo, lo que no significa que a veces se presenten atracones, porque ya vamos a seguir explorando la parte emocional del atracón. Pero ya empezaste a tener, te permití tener atracones, y la clase próxima te voy a dar
la estrategia de un atracón legalizado, que necesito que lo practiquen aún las que ya han dejado de tener, o los que han dejado de tener atracones en esta instancia, ya necesito que la practiquen también, para que descubran algo de ustedes en esa práctica. Pero podemos tener una semana así, ¿qué te parece? Bien. Sé que no me puedes responder, pero en mi mente es, sí, Noel, lo vamos a intentar. Entonces, continuamos con la clase número 11, donde vamos a ver atracón legalizado, donde realmente vamos a empezar a desintegrar de una vez por todas estos episodios de compulsividad y descontrol total con la comida. Te veo en la clase que viene. Chao, chao.